Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. En primer lugar, quisiera agradecer al Señor junto con ustedes por este acto y evento providencial de Dios, de que nuestra CLIR cumple en este tiempo 30 años del servicio al reino de Dios en esta tierra de Costa Rica y también en el resto de América Latina. El día de hoy nos convoca, como siempre, en el centro de los propósitos de CLIR está la palabra de Dios y su mensaje, no solamente para nosotros como individuos, sino también para la creación entera y como parte de la creación para este planeta y en este planeta para las naciones que la conforman. Y el título es un título bastante grande, desafiante: el juicio pactual de Dios se entiende contra la apostasía en la profecía del Antiguo Testamento. Bueno, esto sería un curso de unos 3 semestres, ¿verdad? Si solamente nos fijáramos en los profetas menores. Pero no solamente ellos hablaron la palabra de Dios enjuiciando a las naciones. Voy a centrarme en una pequeña porción del libro de Amós, o la profecía de Amós. Es que vamos a leer la palabra de Dios. Como hemos estado sentados casi más de una hora, voy a pedirles, suplicarles los que pueden ponerse de pie y vamos a leer algunas porciones de la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 1, solamente son 15 versículos, y los primeros 9 versículos del capítulo 2, quizás solamente el versículo 8 del capítulo 2. Así dice la palabra de Dios. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás. Este Jeroboam es Jeroboam II, por si acaso. Rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de pastores o de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Avén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ashkelón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente, ha guardado rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra.
Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego a Moab y consumirá sus palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Amén. Oremos. Padre Celestial, solamente descansamos en la persona y obra expiatoria, propiciatoria y redentora de Cristo, para que estas palabras de juicio sobre el pecado de las naciones en las cuales estaba incluido su pueblo no recaigan sobre nosotros hoy. Le agradecemos, Padre, por ese sacrificio de nuestro Redentor, porque de lo contrario, Dios, todo ser humano está bajo su juicio divino. Le suplicamos que nos hable en esta oportunidad a través de esta profecía, palabra suya, que Amós la pudo decir públicamente a los poderes malignos que rodeaban a Judá e Israel y a la propia conducta apóstata de Israel en aquel tiempo. Señor, imploramos su gracia sobre este mundo, sobre su iglesia, sobre nosotros hoy, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Si solamente pusiéramos atención a la estructura literaria de este texto de Amós, esta pequeña conferencia o quizás esta bravata terminaría en 2 o 3 minutos, quizás en 1 minuto. Y podríamos ponerlo de esta manera. Cuando en el idioma hebreo se quiere enfatizar una verdad, contrariamente a lo que pasa hoy, esa verdad se repetía
por lo menos 3 veces. Pero ¿saben qué? Aquí se repite 8 veces. Y esa verdad es esta: por 3 pecados de tal nación. ¿Y de cuál nación? De esas 8 naciones, incluidas Judá e Israel, no revocaré su castigo. 8 veces. La enseñanza es clara. Mientras el ser humano, mientras los poderes políticos, económicos y militares de las naciones tratan de silenciar la voz de Dios y tratan de olvidar sus pecados y tratan de ocultar la posibilidad de ser castigados, es una actitud permanente hasta el día de hoy. Mientras ellos olvidan, Dios no olvida. Pueden pasar cientos de años, pero Dios no olvidará su juicio y su justicia. Y esa es la verdad de este texto. Eso es, en esencia, lo que Amós quiere enseñar a los poderes que rodeaban a Israel. Eso nos indica la estructura literaria de este pasaje, que abarca el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 16 del capítulo 2. Y ese es el mensaje central. Dios no olvida ejercer su justicia y su juicio, aunque las naciones traten de olvidarlo, o traten de ocultarlo, o traten de esconderse. Dios no va a olvidar, porque en su propia naturaleza es un Dios de justicia. Fin del sermón, ¿verdad? Pero claro, hay un poco más. En segundo lugar, podemos ver el arte de Amós, que nos impresiona. Amós está transmitiendo como naví o como vocero de Dios, es lo que significa profeta. La palabra hebrea naví literalmente puede traducirse al español como boca de Dios, vocero de Dios. Esa es la función de Amós. Como vocero de Dios, el profeta Amós nos pinta un cuadro geográfico en el cual ha diseñado su mensaje, un cuadro geográfico bien hermoso, importante a su estilo literario. Si ustedes imaginan la geografía involucrada en este texto, van a darse cuenta que empieza por Gaza y sigue en el sentido de las manijas del reloj, dando un círculo. Gaza, un poquito al sur de Jerusalén, da el círculo, pasa por todos los lugares de Siria, sigue avanzando hasta Moab, Amón, y luego termina con Judá e Israel. Eso es a propósito. Noten que él está hablando en un contexto donde la gente estaba viendo esa geografía y esa historia. Y eso es parte del mensaje teológico de Amós, del diseño teológico de Amós. Está hablando, quería dar un mensaje de parte de Dios a un Judá y a un Israel que no querían escuchar nada de Dios, que estaba en un estado de apostasía. Este era un tiempo de gran prosperidad en Judá. Recuerden que Usías era un experto estratega militar, un experto estadista. Había inventado nuevas máquinas de guerra. Había reconquistado territorio que sus antepasados habían perdido en el norte. Había diseñado sistemas de irrigación en el desierto. Había invertido en tecnologías de riego para regar los desiertos hasta
el monte Carmelo, implementando cultivos de viñedos para incrementar la sustentabilidad agraria y alimentaria de su pueblo. Una gran prosperidad económica en Judá, bajo Usías. Pero también bajo Jeroboam II, en Israel del Norte, una gran prosperidad. Un tiempo de alianzas militares entre Judá y algunos pueblos sirios de vez en cuando, y entre Israel y el poder asirio que se avecinaba en ese tiempo. Entonces, tanto Judá como Israel se habían ensimismado, habían dejado de mirar a Dios, habían abandonado su ley como guía para la moral, la política y la fe, y se habían centrado en su propia autonomía, supuestamente autosuficiente. Habían confiado en sus tecnologías agrarias y militares. La prosperidad había cegado su mente. Y entonces el propio Jeroboam I, padre de Jeroboam II, rompió con Jerusalén. Y para romper de manera definitiva, tanto religiosa, teológica, como culturalmente, construyó un altar en Betel, hacia el sur, y al extremo norte, en Dan, otro altar, 2 becerros, emulando y recordando la religión pagana egipcia. Aunque ellos habían salido desde Egipto, liderados por Dios, pero en el fondo de sus almas, Egipto no había salido de ellos. Y con esos 2 becerros de oro en los 2 extremos del reino de Israel, pretendía silenciar la voz de Dios. Pretendía que todo Israel se olvidara de Yahvé, el verdadero libertador. Que nadie vaya, que nadie suba a Jerusalén. Que nadie se vuelva a Roboam, que nadie se vuelva al sur. Y en ese contexto, el versículo 1 es bien ilustrativo. En ese contexto de sordera espiritual y moral, irrumpe la palabra de Dios por boca de Amós. Y entonces empieza diciendo Amós que Yahvé, que el Señor, que Jehová, rugirá desde Jerusalén. Es como si Amós, el gran orador y literato de ese siglo VIII, está diciendo, con que ustedes norteños quieren silenciar a Dios, ¿verdad? Quieren que hablen sus falsos profetas, quieren que hablen sus ídolos falsos y no quieren oír la voz de Dios. Bueno, Dios no les va a hablar al estilo humano. Es una metáfora, por supuesto, pero va a rugir como un león furioso que se lanza sobre su presa. No se puede entender que Amós dibuje al creador del mundo como un animal cazador. Pero eso es lo que esa figura sirve para imprimir en una mente cerrada y en unos ojos ciegos que Dios va a hablar en serio. Que más le conviene a Israel y a Judá abrir sus orejas para escuchar a Dios. Cuando algún poder terrenal o con alguna organización llamada iglesia se aparta de Dios,
y no quiere que su voz se escuche, esto es el mensaje de Amós. Jehová rugirá. Jehová se hará escuchar. Jehová se dejará oír. No hay poder en este mundo, ni político, ni militar, y no hay estructura teológica tejida tan nítidamente y tan sólidamente que impida la penetración de la voz de Dios. Eso es el versículo 1. Y luego está este hecho. No está tan visible aquí a primera vista, pero es muy claro. Ustedes pueden contar a cuántas naciones se está dirigiendo Amós. A 8. 6 naciones completamente paganas y anti Dios, y 2 naciones criaturas de Dios, pero paganizadas, cananizadas, Judá e Israel. Pero esta es la estrategia, y algunos han hecho muchos libros sobre esto, ¿no? Esta estrategia oratoria de Amós. Como el pueblo estaba de espaldas a Dios, y esa es la idea de apostasía, ha dado las espaldas a Dios y no querían oír nada de Dios, muy parecido a nuestro siglo, y esas naciones paganas, muy parecidas a nuestros estados modernos. Quieren silenciar la voz de Dios, tapar la luminosidad del Creador con la yema de su dedo. Entonces, Dios diseña una estrategia bien fuerte, impresionante, para hacerse oír. No empieza Amós a decir cuál es el juicio de Dios en primer lugar para Judá, ni para Israel. No. Empieza enjuiciando a Gaza y lo hace en 3 pares. Las 6 naciones las junta en 3 pares. 3 por 2 hacen 6. Y el 7º juicio es contra su pueblo, conformado por Israel y Judá en esa circunstancia. Pueden notar ustedes el diseño de Dios para hacerse oír. Entonces, cuando él empieza a hablar del juicio de Dios sobre Gaza y sobre su contraparte, en la siguiente parte del arco circular, Gaza y Damasco son el primer par. Y cuando leemos los pecados de Gaza y de Damasco que Amós enjuicia, son pecados horrendos. Son matanzas, descuartizamientos, ensañamientos con la vida humana. Y lo mismo se repite, no quiero ser largo con esta pequeña conferencia, lo mismo se repite en los siguientes pares. Se repite entre Amón y Moab también. Y en cada par que menciona crímenes horrendos que Dios le llama pecados o transgresiones o rupturas incluso del afecto natural, de la ley más básica que hace que un ser humano sea diferente de un reptil o de un animal en general. ¿Y cuál es el propósito de Amós? De hablar de tremendos, horrendos pecados. El propósito de Amós es que su pueblo ponga atención. Y es muy probable que
La gente de Judá y de Israel, al conocer este mensaje de Amós contra esas naciones, haya dicho, sí, ciertamente, así es Gaza. Gaza representa, por supuesto, a todo Filistea, por ser la ciudad principal de ese tiempo. Y Damasco, por supuesto, representa a todo el reino sirio, por ser la ciudad principal de Siria. Y así sucesivamente con Amón, con Edom, con Moab. Y entonces Judá e Israel seguramente decían, miren, claro, sí, terribles pecadores, ¿cómo pueden hacer eso? Y eso no es una imaginación, eso es lo que estaba sucediendo. Hay un pasaje que nos ayuda a entender que eso pasaba así. ¿Recuerdan ustedes la historia de David? Cuando Natán, el profeta, vino a David y le contó una historia del terrible pecado de este hombre abusivo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la evaluación de David? Dijo, bueno, eso pasa en todo el mundo. No, no dijo así David, ¿no? No dijo así David. No, dijo, el tal hombre debe morir y debe pagar ¿cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Verdad? 4 veces. Vive Jehová, que ese hombre es digno de muerte y debe pagar 4 veces por lo que hizo. David estaba enceguecido en ese momento. Su corazón estaba cerrado a la ley de Dios. Pero estaba muy dispuesto a evaluar la mala conducta criminal de ese hombre, ¿verdad? Todos en algún momento somos como ese David. Todos, sin excepción, en algún momento somos como ese Israel y Judá, que aprueba lo que Amós dice de los horrendos pecados de esas naciones circunvecinas a Judá e Israel. Claro, sí, son terribles, roban tumbas, sacan al rey de años que estaba enterrado y convierten sus huesos en cenizas. ¡Qué horrendo crimen! Seguramente los filósofos del derecho de hoy dirían, qué crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Y entonces, así Dios sensibiliza a Israel y Judá. ¿Por qué hace esto, Amós? Teológicamente, ¿saben por qué? Por esto. Porque Amós les quiere dar una lección acerca de teología de la historia a su pueblo. Él le dice, por todos estos horrendos pecados que esas naciones cometieron, y cuando dice por 3 o 4 pecados, no es aritmética simple, no es 3 más 1 por si acaso. Es un estilo de lenguaje, para decir, por la multitud de pecados, de los cuales los más representativos son estos pecados terribles que les menciono. Sacar muertos de tumbas, quemarlos y convertirlos en cenizas, capturar hombres de Israel y de Judá. Y la palabra hebrea entregar, ahí significa mucho más que entregar. Significa apresarlos, encarcelarlos, maltratarlos y luego venderlos como esclavos a los peores enemigos de Israel. Y claro, qué bueno, Dios nos está vengando, eso es Dios, ¿no? Diría Israel y Judá. Pero Dios le está enseñando una cosa. Esos pecados horribles que rompen el afecto mínimo natural que hace a una persona ser humano y no animal, esos pecados siempre van a ser comunes en un poder y en una sociedad sin Dios. O en un poder y en una sociedad entregada a los dioses falsos. Y no le sorprende a Dios esa realidad. No le sorprende a Amós, como tampoco nos puede sorprender a nosotros hoy día
de ver los pecados de corrupción hasta los tuétanos de nuestros jefes o jefas de Estado de nuestros países latinoamericanos, porque eso es lo único que puede hacer una sociedad idólatra sin Dios, sin el Dios de amor, sin el Dios de la Biblia, ¿verdad? Es iluso esperar algo distinto. ¿Qué se puede pedir de una sociedad impenitente? ¿Qué se puede pedir de gobiernos impenitentes? A veces nosotros los cristianos, un poco desinformados teológicamente, hablamos cosas como estas, ¿no? Si solo nuestro gobierno sería cristiano, todo sería diferente. Si solamente tendríamos, aunque sea una minoría de congreguistas cristianos, todo sería diferente. Y si el presidente sería cristiano, esto ya sería un paraíso. Bueno, esa es una ilusión teológicamente desinformada. Pero eso no va a pasar. La Biblia no nos garantiza que eso va a pasar. La profecía no nos garantiza que eso va a pasar. Lo cual no significa que no tengamos politólogos, intelectuales, creyentes. Eso no quita que podamos tener congresistas, gobernantes, civiles, creyentes, para nada quita eso. Lo que no podemos ser ilusos es pensar que eso va a transformar una sociedad. No ha pasado así en los últimos 4.000 años y con toda probabilidad no pasará así en los años que vengan, porque ese no es el camino de la transformación del ser humano. La educación tiene importancia, puede lograr mejoras en la sociedad. Y los que creemos que la educación puede provocar cambios, tenemos que tener claridad sobre la teoría cultural que estamos esposando. La teoría cultural actual que esposan incluso instituciones cristianas es esta: cómo los valores no son genéticos, cómo las costumbres no son genéticas, sino que se transmiten a través de la educación y la cultura, entonces pueden cambiar. Y en una pequeña parte, eso es una media verdad. Yo sé que esto puede ser polémico. Y como dijo Guillermo, si ustedes quieren debatir eso, podemos armar una pelea sobre eso, ¿verdad? Pero esa es la teoría general. Esa es la teoría que está muy presente en las universidades, en los colegios, en la mente de educadores cristianos, incluso reformados. Y es parcialmente verdadera. Pero la Biblia va más allá. La confesión de fe va más allá. Todos nacemos, somos concebidos y nacemos con la mancha del pecado original. Y hay una sola cosa que puede sacarnos del pecado y la pecaminosidad: el Evangelio de Cristo. ¿Estamos? Ese principio es no negociable para cualquier filosofía cristiana
de la educación. Que la educación por sí misma puede cambiar ciertas costumbres y de hecho las cambia y las está cambiando. No hay que negar eso tampoco. Y eso es un fundamento de la filosofía reformada de la educación. Lo que no podemos hacer es caer en la tentación de que eso es suficiente. ¿Es necesario? No es suficiente. Lo único suficiente es el cambio que produce la regeneración obrada por el Espíritu Santo de Dios a través de la predicación del Evangelio de Cristo por la sola fide. No hay más. Todo el resto tiene importancia y debemos dar la importancia que le corresponde y poner eso en el lugar que corresponde. Pero tenemos que estar conscientes que hay más que eso. Y a eso vamos. Le muestra, dirigiendo la atención de Israel y a Judá a los terribles pecados de las naciones, le está mostrando en forma gráfica, histórica, culturalmente visible, los extremos a los que puede llegar, el grado de inhumanidad o deshumanización al que puede llegar el poder más ilustre sin Dios, sin la palabra de Dios, sin la Biblia, sin la ley de Dios. Cuando digo ley de Dios me refiero a toda la palabra de Dios. Y así prepara la mente de Judá y de Israel para declarar juicio sobre ellos. Ha ganado la atención de Israel y Judá mirando los pecados de los demás. Y les quiere decir en forma gráfica, vamos a ellos, miren a lo que llega una sociedad sin mi palabra. Y entonces luego, al final del capítulo 1 y en los primeros 16 versículos del capítulo 2, Amós le dice a Judá primero, por 3 pecados de Judá y por 4 no revocaré su castigo. Lo mismo que dice para los demás. El castigo de Dios, y aquí hay un principio teológico y jurídico clarísimo, que Pablo lo retoma con brillante claridad en Romanos 1:17, todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3, que delante de Dios, judíos y gentiles, todos serán juzgados sin hacer acepción de personas, con el mismo estándar. Y esa es la acusación que le hace Dios a Judá y Israel. Por tu multitud de pecados. Pero al enumerar los pecados de Judá y de Israel, no menciona esos horribles pecados de la sociedad sin Dios. Noten esa distinción. Y más bien le dice, en resumen, porque has dejado mi ley. Porque has transgredido mi ley. Esos horrendos pecados de las naciones paganas, tan feos como son equivalentes cuando Judá abandona la ley de Dios. ¿Estamos, hermanos? ¿Se entiende bien esa figura literaria? En otras palabras, abandonar la ley de Dios no es una simple cosa. Abandonar la ley de Dios es colocarse en la misma situación de una sociedad sin Dios.
Y luego sabemos por la historia bíblica que Israel y Judá cometieron crímenes bien parecidos y cometieron inmoralidades que ni siquiera se mencionaron en las naciones paganas como esta, que dice que el padre y el hijo se allegaban sexualmente a la misma mujer. Ese es el juicio pactual de Dios. Abandonar la ley de Dios, la palabra de Dios, que no solamente significa el mensaje de Dios, sino que significa que Dios en persona asumió la responsabilidad de ser Padre de Israel, de ser su guía, de ser su Dios. Abandonar su palabra significa divorciarse de Dios. El pacto que Dios hizo con Israel y el brillante trabajo de Gerhard Voss, cuando habla del pacto, es eso. Es equivalente a un pacto matrimonial. Por eso Dios acusa a su pueblo de infidelidad. La idolatría, que implicaba tener otro Dios o otros dioses junto al verdadero Dios o en reemplazo del verdadero Dios, era equivalente a firmar malcriadamente un acta de divorcio contra Dios. No quisiera extenderme más sobre eso. Creo que esas nociones están claras. A partir de ahí, debemos pensar, ¿y cómo se aplica esto a nuestra interacción entre iglesia y sociedad en el mundo actual? ¿Es la iglesia moralmente superior a todo el resto que no son reformados o que no son evangélicos o que no son cristianos? Podemos decirle a San José, Costa Rica, o a Lima, Perú, o a Quito, Ecuador, podemos decirle, mira, ciudad representante de nuestra nación, si quieres saber cómo se vive con bondad, con misericordia, con justicia, con piedad, con santidad, ven a la iglesia y absorbe el perfume de la santidad, de la piedad, de la bondad, de la misericordia y de la justicia y de la vida prístina y limpia delante de Dios. ¿Sí podemos hacer eso? ¿Está la iglesia en esa posición de superioridad moral y espiritual? Es el espejo en el cual el resto de la sociedad puede mirarse y decir, así quiero ser yo. Probablemente no tanto, ¿verdad? Tampoco hay que decir que no hay nada de eso en la iglesia de Cristo. Hay. Finalmente es la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre. Es la iglesia a la cual Él ya la ha limpiado. Pero la iglesia de Cristo hoy, y tenemos que estar conscientes bíblicamente de esto, todavía no es lo que tiene que ser. Pero tenemos que estar conscientes de eso. Ya estamos lavados por Cristo. Ya estamos justificados ante el tribunal de Dios. Cristo ya es propiciación para que la ira de Dios no nos toque a nosotros. Ese es un hecho. Es un hecho tan jurídico como real. Pero tenemos mucho todavía por caminar
en esa vía, en ese camino de la piedad, de la santidad. ¿Tenemos derecho de juzgar nosotros a las naciones? Como personas no, pero con la palabra de Dios sí, ¿verdad? Con las verdades divinas sí. Y podemos preguntarnos, ¿está Dios guardando silencio el día de hoy frente a lo que pasa en el mundo? ¿Creemos los reformados que la ideología de género, creemos que el evolucionismo, creemos que el progresismo son fuerzas omnímodas y cósmicas que han logrado cerrarle los ojos y la boca a Dios? ¿Creemos eso nosotros? Bueno, si alguno de ustedes cree en eso, esta es la palabra de amor para nosotros. Si Jehová nos ruge a través de la iglesia presbiteriana o reformada en Costa Rica o en Perú o en Tegucigalpa, Jehová va a rugir desde aquella iglesia que se mantenga fiel a su palabra. Se va a hacer escuchar. Quiera Dios que a través de nuestras iglesias, de nuestras denominaciones y de nuestros predicadores como voceros de Dios, Jehová y su rugido se hagan sentir a través de la misión, de la evangelización, de los programas que muestran la misericordia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.